Y profe. Ya, gracias. Bien, el día de ayer habíamos quedado, me parece, en esta parte de la materia en que hace relación a lo que se entiende como función inversa. Y yo mencionaba que de alguna manera la función inversa obedece también a un procedimiento algebraico y ponía como comparación para entender qué era estas formas matemáticas definidas de esta manera, una relación que se contrapone a otra. Como yo decía, a la suma le corresponde la resta, a la multiplicación, la división, la radicación, la potenciación y etcétera. En las funciones, desde el punto de vista matemático, hay relaciones que son sus contrarios, en donde se da la característica que cuando definíamos una función, nosotros hallábamos su dominio y su rango, estos dos parámetros, estos dos elementos, estos dos conjuntos, en el momento que yo determinaba su función inversa, también sufrían ciertas transformaciones. Y decíamos, cuando hablábamos de la función directa, f de x, en su forma inversa, el dominio se transformaba en su rango de esta nueva función, porque es una nueva función. Eso también debe de quedar claro. Si es verdad, se conceptúa como forma inversa, su función inversa es una nueva función. Y el rango de la función directa se convertía en el dominio de la nueva función. Y debía de seguir cumpliendo ciertas, o debería de cumplir ciertas características para que dé esta connotación cuando una función tiene inversa. Y entre ellas hablábamos de que la función directa, la de donde se parte, debería de ser una función inyectiva y se entiende inyectiva, ¿no es cierto?, que a una entrada le corresponde una salida, ¿sí? Habrá funciones que en principio matemático dicen no tienen inversa. Sin embargo, yo sí puedo, mediante manipulaciones de sus características de dominio, transformar la estructura matemática para ese dominio que yo defino y obtener su inversa. Como digo, eso lo veremos cuando se analicen las funciones trigonométricas y hallemos sus funciones inversas trigonométricas. Ahí un poquito se va a poder entender por qué en primera instancia una función trigonométrica no es invertible. Sin embargo, yo sí la puedo convertir en segmentos invertibles, dándole las características, sobre todo esta fundamental, que una función debe de ser inyectiva. Sí, entonces, tener presente que hay esta correspondencia y decíamos, ¿no es cierto? Cuando en la función directa se entiende x de f de x, en la inversa se entendería f de x, este cambio entre dominio, rango, rango, dominio. ¿Sí? Bien. Habíamos también explicado algo muy importante y vuelvo a reiterar en esto porque se comete un error matemático, ¿no es cierto? Esto es notación, lo que está aquí detallado como f a la menos 1, se entiende en el léxico matemático que hace referencia a su forma inversa, que hay que diferenciar de lo que es una función elevado a la potencia menos 1, ¿sí? Entonces, tenés presente porque este es un error que se comete y ahí hay una mala interpretación del léxico matemático. ¿Estamos? Habíamos dicho de que para verificar cuando una función directa tiene su inversa, yo aquí es el único caso en el que aplico la, la función composición y en donde se cumple la conmutatividad de la función composición. Aquí tenemos las dos relaciones que yo puedo utilizar para verificar cuando dos funciones efectivamente son inversas o para verificar. Cuando yo hago las operaciones algebraicas, su resultado debe de ser el argumento de la función. Aquí está el argumento de la función x. Y ya habíamos visto también el día de ayer que esto tiene ciertas connotaciones geométricas o gráficas, ¿no es cierto? A tener presente. Bien, aquí teníamos un ejemplo de la ecuación de la recta x sobre 2 menos 5. Hicimos las manipulaciones. ¿Cuál es el procedimiento matemático a seguir? Yo ahora lo que tengo que despejar es x, ¿no es cierto? Está esta relación. Y en esta parte del problema, cuando he despejado x en función de y, ¿sí? De la variable independiente, le dejo en función de la variable dependiente. Aquí lo que se hace matemáticamente es hacer el cambio de variable. En vez de y, coloco x, en vez de x, coloco y de esta manera obtengo ya la función y igual a 2x más 5. ¿Por qué se hace eso? Recuerden que nosotros hacemos la representación matemática y gráfica a lo largo de un plano cartesiano, que está ya definido en cuanto a su eh, norma matemática. Sabemos que el eje X representa las variables independientes, el eje Y representa las variables independientes y de esta manera yo puedo construir o representar cada uno de los puntos de una curva, en este caso, función.
¿sí? Y teníamos aquí la gráfica de estas dos rectas, ¿no? La primera recta, la L1, y teníamos acá la L2, que nace o surge de las operaciones algebraicas, vuelvo a repetir, es eso, no se inventa uno, sale de la propia relación haciendo cambios o moviendo la variable independiente a que se vuelva como variable dependiente, o sea, le transforma justamente este concepto. La variable también se entendería, aquí la variable X es la independiente y acá se transforma en esta relación como variable dependiente por la estructura matemática. Bien, habíamos mencionado también para verificar que estas dos funciones L1 y L2 son efectivamente inversas, aplicábamos la comprobación, ¿no? Y sabemos que a sacar la inversa nos daba como resultado, o nos dio como resultado, como vimos el valor, el día de ayer, nos daba el valor de X. Por lo tanto, analíticamente se verifica que las dos son inversas, pero nosotros le dábamos una interpretación a esta X y decía, muy bien, esta es una función, Y igual a X. Esta función, aquí vamos a ver más adelante, solamente a ratificar, cumple ciertas características. Es una función que pasa por el origen, ¿sí? Es una función simétrica, el valor de la entrada es igual al valor de la salida, y también cumple otra característica que es una recta que tiene un grado de inclinación de 45 grados, que yo la puedo representar o graficar como está aquí expresada. Este es y igual a X, pero frente en el análisis de la función inversa, nosotros interpretamos que esta recta y igual a x lo que me establece es una simetría con las funciones inversas entre sí. Decíamos, la simetría se refiere a esto. La distancia que yo trazaría de cada punto de cada una de las rectas, ¿no es cierto?, a y igual a x, son iguales. A eso se refiere con ese concepto de simetría. Bien, algo se me escapó aquí que les iba a mencionar. Se me fue. Bueno, ya me de acordar. Estamos entonces de esta manera, yo hago la verificación analítica con esta expresión y aquí es una interpretación geométrica lo que se obtiene. ¿Estamos? Preguntas tal vez, alguna duda, alguna inquietud, consultas. Jefferson, Betsabe, Cristian, Jennifer, Jessica, Jomaira, Jonathan, Paulina. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien, veamos otros ejemplos o otros ejercicios. Tenemos la función f de x igual a x al cuadrado. Por ejemplo, este es un caso y vuelvo a reiterar, yo tengo que primero ir verificando si estas conmutaciones que hemos indicado, que la función sea inyectiva es una de ellas en primera instancia, ¿no es cierto? La determinación del dominio también es muy importante. Como digo, veremos un poquito más adelante si estos casos cuando se encuentren las inversas de ciertas funciones trascendentes. Si yo analizo esta función, nosotros un poquito ya les identificamos. Nosotros sabemos que esta es la ecuación de una parábola o me representa una parábola. Y si yo graficara x al cuadrado, esta vendría a ser la función gráficamente. Su vértice en el origen, un poquito ya las características que se pueden conocer. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, la función, x al cuadrado, tiene un dominio que va desde menos infinito a más infinito, ¿no es cierto? Evidente, su forma de la relación. La pregunta que surge aquí es, ¿esta función en el dominio menos infinito a más infinito es inyectiva? ¿Cumple la condición de que a una entrada solamente le corresponde una salida? No. No, no es cierto, porque si nosotros vemos, bueno, esta es con lo que hemos visto anteriormente, le podemos analizar, es una función simétrica al eje Y, es decir, una función par, y recuerden lo que decían las funciones pares, cuando yo tengo una misma cantidad, o tengo dos cantidades iguales, pero de signo cambiado,
¿sí? El resultado de salida es el mismo. Y este es un caso, porque si yo doy menos 1 o más 1, es evidente que el valor de salida sigue siendo el mismo. Entonces, primero, por eso no es inyectiva. Y alguien puede decir, bueno, efectivamente esta función no tiene inversa y tendría la razón. ¿Sí? Sin embargo, yo sí puedo condicionar al problema para que se me convierta inyectiva por segmentos del dominio. Y yo podría decir, muy bien, voy a restringir. Vamos a ver, voy a cambiar de color. Y voy a tomar únicamente esta parte de la parábola. Y esta parte de la parábola estaría definida entre 0 y más infinito. Y mi pregunta en este sentido sería, ¿esta función es inyectiva? Sí, No, sí, no es cierto. En este caso, bajo la restricción que yo he establecido en el dominio, sí es inyectiva, porque aquí, ojo, lo que está en vez de y bajo esta restricción ya no es una función par para empezar, ¿sí? Pero yo lo que estoy viendo es que para una entrada le corresponde una salida, entonces sí es inyectiva. Primera condición. Ahora, claro está que también pude haber colocado o haber considerado la contraparte, haber tomado de menos infinito a 0 también así, el intervalo. Y hubiera tomado esta parte de la parábola. Y también hubiera mencionado que esta parte que estoy haciendo entrecortada también es una función inyectiva. Listo. Aunque aquí vamos a ver la parte matemática para despejar x en función de y. Un ratito a ver. ¿Sí? Si hago la parte algebraica, ¿no es cierto? Lo que yo voy a tener es lo siguiente. Digo, y es igual a x al cuadrado. Para, para despejar x, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada y voy a cambiarle de lado nada más. Me quedaría raíz de y, pero ojo, aquí me aparecen necesariamente los dos signos que tiene sentido, ¿sí? Y de los cuales yo tengo que tomar solamente uno de los dos, de acuerdo a mi dominio que yo esté considerando. Si voy a tomar el primero de 0 a más infinito, mi función debería de quedar escrita así. Estamos, porque estoy tomando esa parte de la relación. Y recuerden, el siguiente paso, ¿cuál era? ¿Qué tengo que hacer en este paso? Una vez que yo ya despejaba la variable independiente y le dejaba en función de la variable dependiente, ¿qué tenía que hacer? un cambio de variables. Cambiar las variables, o sea, cambiar las letras, las variables, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ahora esto voy a escribir como y igual a raíz de x, y de esta manera yo ya planteo que para primera instancia yo digo, esta es la inversa de x al cuadrado en el dominio de 0 a más infinito, ¿sí? Esa vendría a ser lo que yo debo de considerar. Ahora, es lo que está acá escrito, ¿sí? Y obviamente esta puedo graficar y podemos nosotros verificar que el dominio de esta función va a estar entre 0 y más infinito, ¿sí? Que era el rango de acá, en realidad. Acá el rango estaba definido, si yo le establezco entre 0 y más infinito, el rango va a estar entre 0 y más infinito. Un poquito aquí pareciera de que tanto el rango y el dominio son iguales, pero bueno, es por las circunstancias que yo estoy considerando. Entonces, este rango se transformó en dominio. Y es evidente que este dominio que está en verde se va a transformar en rango para este caso. Sería más infinito. Y gráficamente, y igual a raíz de x, si yo trazo algunos puntos y luego los uno, les voy uniendo, ¿no es cierto? Me va a describir la función o la curva, y esta es la curva. Esta es la función inversa. Esta es la función y igual a raíz de x, en tanto que la de acá es x al cuadrado. ¿Sí? En cuanto a la verificación, aquí nosotros podemos observar f o f1, hacemos la operación, aquí se me simplifica, ¿sí?
y me queda X. O si voy por el otro camino, ¿no es cierto? Aquí yo tengo esta relación que se me simplifica y tenemos X. ¿Estamos? Ahora, aquí en la gráfica nuevamente se puede apreciar que esta función X es esa recta a 45 grados y se evidencia aquí gráficamente el concepto de simetría, lo que yo había mencionado. ¿Sí? Si yo trazo estas rectas perpendiculares al eje y igual a X, estas distancias son iguales. ¿Sí? Entonces, esta es más bien una verificación. La primera analítica y la otra es una representación gráfica para ver efectivamente que la una es inversa de la otra. Ah, ya me acordé lo que quería decir en la gráfica anterior, ¿no? Ojo, lo que había puesto un ejemplo el día de ayer, esto, de la vereda. A ver, un ratito me voy a borrar todo esto para... ¿Sí? No se olviden este concepto. No sé si les ayude, pero yo creo que es muy importante para la interpretación. ¿Sí? Aquí tengo x al cuadrado y acá se entiende que su inversa es raíz de x. Cuando yo estoy parado en este lado de la vereda. Pero si me muevo a este lado de la vereda, raíz de x es la función. Por eso digo, la inversa en concepto es una función. Matemáticamente es una función que tiene dominio, rango y tiene su representación gráfica. Pero decía, si me paro en este lado de la vereda, la inversa de raíz de x es x al cuadrado. ¿Sí? Un poquito eso que tengan presente, ¿no? Porque debe de quedar claros los conceptos. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí. Sin embargo, también vale hacer la aclaración. Van a haber funciones que por más manipulación del dominio, vale hacer esta aclaración, igual no van a poder obtener su inversa. ¿Sí? Es cuando yo no puedo despejar una de las variables. Ya va a haber, recuerden que habíamos dicho esos, aunque gráficamente yo sí lo puedo expresar en un plano cartesiano o representar gráficamente, tengan la premisa que va a ser bien difícil, o por no decir imposible, encontrar analíticamente su inversa. ¿Sí? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Este también es la ecuación de una parábola, f de x al cuadrado menos 3. Es una parábola desplazada, es la línea roja que está en la gráfica. Haciendo las manipulaciones algebraicas tenemos x igual a y más 3, muy similar al caso anterior. Tendremos que analizar el dominio. Cuando hacemos el cambio de variable ya obtengo la función que entendería es su inversa analíticamente, ¿no es cierto? Esta es la función directa y esta es su función inversa. Estas son las gráficas, la que está en rojo es la función directa y la que está en morado es la función inversa. Si hago su verificación matemática, me resulta esto y al final nuevamente tengo el valor del argumento que es x, que es la recta que está aquí trazada, y obviamente se verifica primero que las dos son inversas, analítica desde el punto de vista analítico, y acá, bueno, ya tenemos la expresión gráfica, ¿no? Nuevamente aparece la función y igual a x, objeto de esta comprobación o de esta verificación, que denota, ¿no es cierto?, la simetría con respecto a la función directa y a la función inversa. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda en cuanto a este desarrollo matemático. Insisto, el hacer estas modificaciones o estos cambios de la variable, ¿no es cierto?, de dejar ahora x en función de y, eso es álgebra. ¿Sí? Que hay que cuidar que me vayan bien los signos, las multiplicaciones o las divisiones correspondan a lo que tiene que hacerse. ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna inquietud tal vez en cuanto a este concepto? No, profe. ¿Estamos bien? ¿Y el resto de compañeros? Solo Paulina ha venido hoy día a opinar. Y el resto, Jonathan, Marlon, Jennifer. Insisto, yo creo que esto también es recordar algo del colegio. No sé si me comentan en ese sentido si vieron esta parte en el colegio. Yo digo, tal vez en el colegio se nos da mucha manera de formulación. Tal vez no se hace mucho análisis, sino es así, punto, continúa. Y como que se quieren establecer reglas en el colegio, me parece que se comete ese error en algunos, no sé si en todos, pero como que creen que la matemática está encasillada en reglas.
No, la matemática es en análisis y se sustenta sobre esas reglas, que es otra cosa. ¿Sí? No sé, tal vez la consulta que les hacía, ¿esta parte la vieron en el colegio? Paulina y compañía. No, yo al menos no vi esta parte en el cole. Adrián, Betsabe, Cristian, como digo, a mí me gusta conocer Yo porque, recuerdo que algo de esto sí. O sea, como está aquí explicando usted, no tanto así, pero sí me parece que vimos algo similar a esto. ya, sí, o sea, yo respeto cómo se les decía en el colegio, pero digo, ahí es la brecha que yo encuentro entre el colegio y la universidad. Allí hay un engranaje que falta para que ustedes, de alguna manera, nunca tengan problemas en este eslabón o en esta escala de formación. Pero bueno, ese es un debate para otro día. Bien, listo. Bueno, aquí les dejo algunos ejercicios para que hagan exactamente lo mismo. Ustedes la analicen, hagan la gráfica, un poquito para que analicen la relación, vean qué es lo que sucede con el dominio, cómo manipular de alguna manera el dominio, como digo, porque al fin y al cabo uno puede manipular el dominio, ¿sí? Alguien puede decir, manipula hasta por mi conveniencia, ¿sí? Buscando o esperando encontrar lo que uno se plantea, ¿sí? Bien. Otro tema muy importante, y esto va a simplificar de sobremanera la determinación del dominio y del rango, y un poquito también aquí vamos a hacer énfasis en ciertos problemas que yo he encontrado en desarrollos, y es algo muy simple, ¿no es cierto? De hecho, al igual que en los números y en otras relaciones que hemos visto en otros temas, en las álgebras, en el tema de las funciones, también yo puedo hacer las 4 operaciones fundamentales: la suma, la resta, la multiplicación o la división de funciones, ¿sí? Obviamente, en una de ellas, como en el caso de la división, nosotros ya sabemos que tenemos cierta restricción por la propia operación, ¿no es cierto? Bien, 2 o más funciones, creo que debería de cambiar ese texto y poner 2 o más funciones se pueden combinar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para formar otra función, porque eso es lo que siempre hemos venido indicando, ¿no es cierto? La suma de 2 números me da un nuevo número. Entonces aquí ese concepto también lo extendemos. Al igual que en la función composición, claro, está aquí que hay connotaciones completamente diferentes. La suma algebraica de funciones, en esencia, al final me da una nueva función que tendrá su propio dominio, que tendrá su propio rango y tendrá su propia representación gráfica, ¿sí? En cualquiera de las 4 operaciones que he mencionado. Un poquito ahí lo que está detallado es las relaciones que van a encontrar, insisto, podrá ser la suma de 2 más 3 más 4 funciones, etcétera, la resta de 2, de 3 funciones, etcétera, el producto de más de 2 funciones, la división o un mix inclusive, ¿no es cierto? Puedo tener una suma con una multiplicación, una resta con una división, etcétera. Ya las combinaciones algebraicas se podrán reflejar en la relación. Y obviamente lo que mencioné, al generar una nueva función, yo tengo que encontrar su nuevo dominio de esta función. Y lo que está acá representado a mano derecha del cuadro en la tercera columna es la manera en la que yo debería de analizar el problema, y por eso digo, es algo simple, pero veo que a veces genera confusión en el desarrollo de ejercicios. Y la forma simple de hacer esto es muy similar a lo que hacíamos en las inecuaciones. Ustedes recuerdan cuando analizábamos los sistemas de inecuaciones. Decíamos, en un sistema de inecuaciones yo voy resolviendo cada inecuación, y cada una de ellas obtengo su resultado, ¿no es cierto? Su intervalo solución. Y al final de todo el sistema, cada una de las soluciones, yo aplicaba teoría de conjuntos y decía, muy bien, hago la intersección. Acá, como ustedes pueden ver, el procedimiento es muy similar, por no decir igual, porque hablamos de funciones claras, claro está, del dominio de funciones, ¿no es cierto? Yo saco el dominio de f, el dominio de g, y en todos los procedimientos, como podemos observar, hago la intersección, salvo en el último paso, en la división. Como decía hace un momento, allí tenemos que considerar una regla propia de la matemática. Y, perdón, creo que se fue el internet de acá de mi casa. Ya, ahí estamos. Bien, se fue el internet, no sé qué pasó. Listo. Volvamos. Un poquito, parece que lo que yo estaba indicando era que el dominio, en el caso de la división, que había mencionado, es la intersección de cada uno de los dominios de cada una de las funciones, pero decíamos que en el caso de la división yo tengo que excluir los valores de x
¿no es cierto?, que hacen que g de x sea igual a 0, por la regla matemática que nosotros conocemos. En la operación como tal de división para 0 no se aplica en la matemática, ¿sí? Como operación de división. Siempre les hago acuerdo de esto, que más adelante le vamos a interpretar esa división para 0. ¿Estamos? Preguntas. No sé si tal vez, como se cortó la comunicación, si queda claro la explicación que daba en torno a cómo determinar el dominio de una operación algebraica entre funciones. ¿Sí? No sé si tal vez esa parte sí queda claro. Sí, profe, sí se entiende. Ok, listo. Ahora veamos todos estos casos con unos ejercicios para hacer aterrizar las ideas y ver un procedimiento, porque, insisto, a veces veo que ven una relación y a lo mejor no saben ni cómo desarrollarlo, o sea, y queremos, nos generamos cierta confusión. Bueno, en este caso dice, tengo una función f de x igual a x y g de x igual a raíz de x, y lo que se me pide es encontrar la operación matemática como está descrita aquí, y obviamente tengo esta función x más raíz de x. Individualmente, cada función tiene su propio dominio y tiene su propio rango. Pero en esencia, lo que a mí siempre me va a interesar es encontrar el dominio. Recuerden que el análisis del dominio a mí me da o me permite determinar ciertas características que en un segundo proceso yo tengo que analizar. Listo, ¿no es cierto? Entonces me dice que el dominio de f de x para este ejemplo, dado cuenta que es y igual a x o f de x igual a x, va desde menos infinito a más infinito. Y el dominio de g de x va desde 0 a más infinito por su propia naturaleza de la forma. Entonces, aquí yo recomiendo, cuando yo haga eso, utilicemos siempre una recta numérica, porque nosotros estamos analizando solamente la variable x. Y obviamente eso se expresa a lo largo de un eje horizontal. Entonces, sí les recomiendo que siempre utilicemos la recta numérica para hacer esta partecita de acá. No traten de hacerle así directamente. Bueno, si es que alguien lo quiere hacer, yo estoy solamente haciendo una sugerencia, ¿no? Decía, el primer intervalo de la primera función dice es toda la recta numérica, y la segunda dice que es desde 0 hasta mayor a 0. Entonces, se puede evidenciar dónde se da el doble rayado, ¿sí? Y evidentemente me permite encontrar entonces el dominio de la nueva función, que es esta, estaría determinado por el intervalo, en este caso, desde 0 cerrado hasta más infinito. O lo que se entiende, x mayor o igual a 0. Estamos, como ven, el procedimiento es muy sencillo y muy simple. De hecho, ya voy a explicar un poquito más adelante que sin la necesidad de que yo realice una operación de una suma, yo también podría particionar una función en operaciones algebraicas. Ya voy a aclarar esa parte, ¿sí? Aquí tenemos f de x, raíz de x más 1 y g de x menos 4. Nuevamente, en este caso dice hagamos la operación de la resta, ¿sí? Nuevamente saco de manera individualizada el dominio de la raíz de x más 1 y el dominio de la función g de x, ¿no es cierto?, raíz de x menos 4. En el primero me dice que va desde menos 1 hasta más infinito y de 4 hasta más infinito. Entonces, nuevamente, utilicen siempre la recta numérica. Dice va desde menos 1 hasta más infinito. Y en el otro caso dice va desde 4 hasta más infinito. Entonces, nuevamente se puede evidenciar donde se da el doble rayado, y a partir de eso yo digo, este es el dominio de esta función resultante. Y así como podemos observar en todas las operaciones. De hecho, reitero, recuerden que el dominio se puede repetir, pero el rango, ahí es donde se marca la diferencia. En el mismo ejemplo que estoy considerando, tengo la raíz de x más 1 y la función g de x, raíz de 4 menos x. Es igual, las mismas funciones de la parte anterior, pero aquí les voy a hacer el producto. ¿Sí? En este caso, perdón, aquí le cambié, aquí era x menos 4, aquí cambió 4 menos x, perdón, no son los mismos. Bien, nuevamente saco los dominios, ¿sí?, representado a lo largo de una recta numérica. Tengo que va a ser
desde menos 1 y el otro me dice que va desde 4, desde menos infinito hasta 4 o de x menor a 4. Aquí se puede ver donde se produce el doble rayado. En este caso, este es el intervalo de la función resultante. ¿Sí? En la división sí es igual, lo que estoy considerando las mismas funciones, pero es evidente, ¿no es cierto?, lo que habíamos mencionado. Saco los dominios de cada uno de ellos, pero en g de x, al ser un término que está dividiendo, debo de ver qué valores se excluyen, ¿sí? Y en este caso, el término que se va a excluir aquí es el valor de 4, porque se haría división para 0, y nosotros podemos observar que, a diferencia del producto, en este caso, en el lado de 4 queda abierto, pero la representación gráfica de la recta es exactamente la misma, ¿va? Desde menos 1, y aquí sería abierto desde 4, y obviamente aquí está contenido el resultado. Menos 1 cerrado, 4 abierto, lo que está aquí denotado, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo obtener el dominio de esta nueva función resultante, ¿sí? ¿A qué me refería yo de cómo podría yo particionar una única función en donde están inmersas operaciones algebraicas? Bueno, este ejercicio también ustedes lo pueden desarrollar, ahí están las actividades que tienen que realizar. Pero hagamos cuenta que yo tengo una función de este tipo. Voy a colocar que me dice que es raíz de x al cuadrado más 2. Perdón, a ver. Este principio matemático yo también le podría aplicar para estas formas o para estos ejercicios, ¿sí? Es decir, tengo f de x dice que es igual a x al cuadrado menos 2 más raíz de x sobre x a la cuarta menos 16, ¿no es cierto? Todo esto dividido, no sé, voy a poner cualquier cosa, para x menos 1. ¿Estamos? Como ven aquí, no está hecho, es una única función. Yo doy de entrada a una única función. Pero yo aquí sí podría ir particionando este ejercicio y decir, voy a sacar el dominio de x al cuadrado menos 2. Voy a sacar el dominio de raíz de x de esta operación, de cada uno de los términos. ¿Sí? La raíz, el dominio de x al cuadrado, x a la cuarta menos 16, ¿sí? Voy sacando los dominios de manera individualizada, pero no quise, esto era lo que quería borrar. ¿Sí? ¿Sí? Y en base a las operaciones matemáticas, yo digo, aquí debo de excluir ciertos valores de x, debo de excluirles. Y lo mismo acá, ciertos valores de x menos 1 tengo que excluirles acá. Sería menos 16. Aquí tengo que excluir ciertos valores. ¿Sí? Para que luego, para sacar el dominio de f de x, hago la intersección parcial o individual de cada uno de ellos. ¿Sí? No sé si me explico. Porque alguien puede tener una función en este sentido. Y en realidad allí yo no he dicho hagan ninguna operación. Solamente digo, encuentren el dominio de esa función. Entonces, lo que yo aquí sí podría hacer es, entonces voy identificando, saco el dominio de la raíz de x al cuadrado menos 2, tengo un dominio de esa característica o esa parte de la función. Saco el dominio de raíz de x, listo, es esta característica. Saco el dominio de x a la cuarta menos 16, pero el término x al cuadrado menos 16 está como división. Entonces, tengo que excluir los términos que hacen la división para 0. Y nuevamente saco el dominio de la forma raíz de x menos 1, pero también está en forma de división, tengo que excluir los valores que le hacen igual a 0. Y al final, cuando saque los dominios con las restricciones que estoy estableciendo, con las exclusiones, todas ellas le grafico en una recta numérica. Graficaré el dominio de esto, insisto, no sé cuál será, voy a poner cualquier cosa. Grafico el de x de raíz de x, que me dice que está por aquí. Grafico el x al cuadrado más 16, que va a estar por acá. Y por último, grafico raíz de x menos 1, que dice que está
por aquí así. Entonces, yo tengo que ver dónde se me da el rayado de las cuatro, en este caso de cuatro subconjuntos, si le vemos desde esa manera. ¿Sí? Y digo, muy bien, entonces, este es el dominio de la función. Entonces, es una manera muy simple de poder desarrollar u obtener el dominio de una función. ¿Sí? ¿Se entiende? Como digo, eso más bien como estrategia en el desarrollo matemático. Y obviamente estoy aplicando lo anterior. Insisto, aquí yo puedo ver que hay una suma, hay una división. Bueno, hay dos divisiones por lo que he expresado, pero bueno, puede aparecer cualquiera de las cuatro operaciones consideradas. ¿Sí? Preguntas. No sé si un poquito queda claro esto último, sobre todo, porque sería una manera en la cual yo podría sacar el dominio de una función que me plantean así, en donde vuelvo a reiterar. Yo no he dicho haga la suma de esta con la de acá, es un resultado algebraico que se me planteaba o se me puede plantear en algunos casos. Entonces, si hay alguna consulta, alguna duda, algo que... No, profe, sí se entiende. Ya, como digo, tenés presente porque yo veo que aquí es donde tal vez uno se confunde porque uno dice, me da la función L, no hay ni sumo, ni resto, ni multiplico y me dijo la otra vez, sino más bien aquí utilizo estos nuevos criterios. Bien, entonces sigamos avanzando. Otro concepto súper interesante, aunque vuelva a reiterar, lo volveremos a retomar desde la óptica de la derivada, es ciertas características que la función en su propia naturaleza se pueden describir o por intervalos se lo puede describir. Y es el concepto de cuando una función se define que es creciente o decreciente en todo su dominio o en intervalos. ¿Sí? Pero reitero, cuando veamos la derivada van a ver que todos estos conceptos o herramientas o metodologías que estamos ahorita utilizando, luego se simplifican, insisto yo, de sobremanera. Cuando decimos que una función es creciente o qué características debe de cumplir una función para establecer que es creciente o decreciente. Bien, en este caso, recuerden nosotros a lo largo de la recta numérica, y esa es una regla matemática que se ve en el colegio como tal, nosotros a lo largo de la recta numérica, nosotros tenemos posicionados todos los valores numéricos y sabemos que todos los valores que están posicionados a la izquierda comparados con los que están a la derecha, siempre los que están a la izquierda son, o se entiende que son los menores, ¿no es cierto? Son las cantidades menores. Si yo coloco el 1, es entendible que a mi lado derecho voy a tener los valores mayores, 1,1, 2, 3, 4, etcétera. Y desde 1 hacia la izquierda, menos 0,9, 0, menos 5, etcétera, son los valores inferiores. Un poquito vamos a manejar también esa connotación normativa o matemática de léxico. Vamos a entender que A es un término que siempre está posicionado al lado izquierdo, con respecto al término B, que va a estar posicionado al lado derecho respecto a, sí, cada uno son correspondientes, ¿estamos? Y es evidente que B siempre va a ser mayor a, o lo mismo, A va a ser menor a B, por esa connotación que acabo de indicar. Entonces, si yo tomo dos cantidades, como está allí explicado en la presentación, en donde, lo que acabo de mencionar, por su propia naturaleza, A es menor a B, hago la evaluación de f de a en la función, es decir, f de a, y obtengo un resultado. Y también hago la evaluación de b, f de b, y les comparo, y se cumple que siempre vamos a obtener esta condición matemática que f de a va a ser menor a f de b para cualquier valor que nosotros consideremos, para cualquier par de números que tomemos nosotros en el dominio. ¿Sí? Eso es lo que estoy indicando. Si es que esto es a, esto es de f de a, esto es b y esto es de f de b, pero bajo siempre esa condición que yo tenga. Ahora digo, voy a tomar que esto es a y esto es b, ¿sí? Y hago la comparación de las salidas y se cumple que se mantiene la desigualdad menor, decimos que la función en ese dominio o en ese intervalo es creciente, ¿sí? Ahora, ¿cuándo decimos que es decreciente? Si ustedes observan, esta condición matemática la sigo manejando de igual manera. A es menor a B por la posición a lo largo de la recta numérica. Entonces hago el mismo análisis. Tomo A y tomo B. Y hago sus respectivas evaluaciones.
Y luego comparo las salidas. Esto es f de A y esto es de f de B. Pero en este caso me indica que f de A es mayor a f de B para cualquiera de las combinaciones que yo haga entre dos valores que tome del intervalo. Si siempre se cumple eso dentro de ese intervalo, yo digo que la función es decreciente, ¿sí? Si digo, y ahora toma esto es A, y digo esto es B. Es evidente, ¿no es cierto?, que f de A va a ser mayor a f de B. Estamos, pero recuerden, la condición de entrada se mantiene. ¿Cuál es la condición de entrada? Que A es menor a B. ¿Sí? Cuando yo genero esta combinación de dos números en un intervalo, esa restricción matemática siempre se mantiene, tanto para lo que es función creciente como para lo que es la función decreciente. Vuelvo a reiterar por la explicación que hice al inicio de este tema. ¿Sí? En nuestra representación de la recta numérica, un poquito, si yo me paro en un valor de cualquier lado de la recta numérica, los valores que están a la izquierda son menores, los valores que están a mi derecha son mayores. Entonces yo puedo ir tomando siempre esta combinación. El término A, que por lo general aquí se denota como el valor, el límite inferior, y B, el límite superior, ¿sí? Voy comparando. Y eso me dice qué pasa cuando yo me muevo con estos dos valores bajo la condicionante de A menos a B. Pero en el momento que hago las evaluaciones, ¿sí? Si se cumple para todos los valores de f de A y f de B, se cumple el primer caso, es menor, ¿no es cierto?, los valores de la salida, f de A menor a f de B, decimos que la función en ese intervalo es creciente. Y la otra contraparte, si f de A es mayor a f de B para todos los valores de AB que yo voy considerando, decimos que en este caso la función es decreciente. Reitero, aunque volveremos a retomar este temita para saber el concepto de función creciente y decreciente, en la derivada esto es mucho más fácil. Matemáticamente es sencillo y está acorde a una interpretación matemática. Bien, preguntas. ¿Queda claro este concepto geométrico? Bien. ¿A qué nos referimos ahora con funciones acotadas? Que también en la derivada le vamos a dar otra connotación. Bien, se dice o se entiende que una función es acotada superiormente, ¿no es cierto?, cuando existe un número real m, ¿no es cierto?, tal que f de x es menor o igual a m para todo x que pertenece al dominio. ¿A qué se refiere esto? Un poquito para interpretarle la representación gráfica, es lo que está aquí expresado. Ya. A lo que se refiere esto es que existe un valor máximo de salida. Este es mi m. ¿Sí? Que cuando yo comienzo a dar diferentes valores de entrada y yo les evalúo, ¿no es cierto? Este vendría a ser un f de x cualquiera, aquí y acá donde sea. Les evalúo, ¿sí? Yo siempre voy a tener un punto máximo, ¿sí?, en donde los diferentes f de x van a ser menores. A eso se refiere como una función acotada superiormente. Para todos los valores de entrada que yo dé, ninguna de estas va a superar este valor m. Y vuelvo a reiterar, en las derivadas, aquí tiene otra denominación que inclusive ya lo mencioné, se llama máximo. ¿Estamos? Entonces, yo podría, mediante esta primera parte de que estamos analizando de las funciones, tratar de hallar ese valor de m, que es un poco más complejo, porque yo tendría que estar testeando diferentes valores de x, decir muy bien qué es lo que pasa con 1,5, con 1,8, con 1,9, porque uno puede estar testeando en qué momento encuentro justamente ese valor máximo, pero con la derivada es directo, plum, le apuntan de manera inmediata. La otra contraparte, una función f es acotada inferiormente bajo el mismo principio. Quiere decir que existe un valor de m, ¿no es cierto?, de tal manera que para todos los valores evaluados de x en un dominio, las funciones de f de x son mayores. Aquí podemos observar. Esta f de x, esta f de x, esta f de x o esta f de x, por su propia naturaleza podemos observar son mayores al valor de m. Y obviamente hablamos de diferentes valores del dominio en x. Es la contraparte. De la perspectiva de la derivada, esto se conoce como mínimo.
¿sí? Y nuevamente también con la derivada, esto se simplifica de sobremanera, ¿sí? Reitero, aquí un poquito tenemos nosotros que estar evaluando diferentes valores para verificar esto. Esta es la condición que verifica. En el caso de función acotada superiormente, en el caso de una función acotada inferiormente. Y también hay un tercer caso de funciones que dice son acotadas, se entendería como en un intervalo. Dice, una función f es acotada cuando existe un número real positivo tal que, si ustedes observan aquí, estoy aplicando el concepto del valor absoluto. Me dice que es f de x, valor absoluto, acotada en un valor m. Es decir, los valores de salida se me mueven entre un máximo y un mínimo, ¿sí? Siempre. Porque si yo hago la descomposición del valor absoluto, esto quedaría escrito, recuerden que esta es una desigualdad, me quedaría escrito de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí se entendería que la función f está acotada, no supera un máximo, no supera un mínimo. Aunque aquí no se puede apreciar. Un clarísimo ejemplo de esto, por ejemplo, son las funciones trigonométricas seno y coseno. Los valores del seno de x y coseno de x, ¿entre qué valores varían cuando les evalúo? El valor de el seno de x, por ejemplo, ¿entre qué valores varía? ¿Quién me dice? La función seno y la función coseno, las dos varían entre -1 y 1. Ustedes recuerden eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando yo evalúo cualquier valor de ángulo, seno de 180, seno de 45, seno de 38, seno de -15, los valores que yo obtengo en mi resultado nunca son mayores de 1. Seno de 90, por ejemplo, es 1. Coseno de 0 es 1. Coseno de 180 es -1. Seno de 270 es -1. Esos son los máximos y mínimos en donde la función se me mueve. A eso se refiere como una función acotada. Digo, aquí tal vez no se observa, pero recuerden que la función seno gráficamente es esto. ¿Sí? Y los valores de salida son 1, o perdón, se mueve desde -1 a 1. ¿Sí? Este es un caso de una función acotada. ¿Estamos? No sé si te queda claro este concepto. Que reitero, nuevamente lo veremos desde otra perspectiva, desde el análisis, desde el cálculo diferencial como tal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Profe, creo que puede explicar el último literal. El de la acotada. Sí, profe, por favor. Ya, lo que yo estoy mencionando es que cuando yo doy un valor de x, ¿sí? O lo que se va a cumplir cuando hablamos de una función acotada, y ponía en contexto la función c, no voy a utilizar esa. A ver, ¿sí? Era de haberle graficado aquí todo para que se aprecie. ¿Sí? ¿A qué se refiere con una función acotada? Voy a graficar, a tratar de graficar aquí la función seno. La función seno, ustedes recuerden, es así más o menos, gráficamente. ¿Sí? Y lo que se entiende es que para cualquier valor de x del dominio, hagamos cuenta, yo doy aquí seno de pi sobre 6, seno de 30 grados, seno de 90, seno de 120, seno de 210, no sé, estoy dando aquí, seno de 270. Cuando yo doy cualquier valor de x, ¿no es cierto? Y voy evaluando, ustedes si hacen el cálculo, si hacen la evaluación en su calculadora, van a ver que todos los valores numéricos de seno de x que ustedes calculen, evalúen, nunca van a ser mayores o nunca van a estar fuera de -1 y 1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No es cierto? A eso se refiere como acotada, porque el máximo que alcanzaría la función, en este caso, poniendo como ejemplo la función seno, va a ser el valor de 1. Siempre va a ser 1 aquí, 1 acá, etc. Y en el caso
negativo o mínima va a ser -1. Entonces, a eso se refiere como acotada. Quiere decir que para los valores de X que yo dé que le pertenecen al dominio, los valores de salida, porque esto es lo que yo estoy evaluando. Recuerden que este concepto matemático o la definición, si es verificar, cuando yo doy un valor de entrada, ¿qué pasa a la salida? Eso estoy analizando. Entonces, yo digo, a la salida, ¿qué sucede? A la salida, en el caso de la función seno, nunca voy a encontrar una cantidad mayor a 1, ni tampoco una cantidad menor a -1 gráficamente, evaluando la función seno de X, ojo, seno de X. Ahora, si por ahí le pone 4 seno de X, las características cambian, pero el concepto se mantiene, ¿sí? Porque si yo le pongo un 4 adelante, eso implica que mis salidas se van a mover entre -4 y 4, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé, Paulina, si ahí se entiende mejor. Sí, sí, ¿Sí? profe. A eso se Gracias. refiere como acotada. Cualquier valor que dé de X, mi salida se mantiene dentro de un rango establecido, dentro de un, claro, de un rango establecido, vendría a ser. Ponía ejemplo el seno de X, ojo. Bien, no sé si hay alguna duda aquí hasta estos conceptos que estamos desarrollando. Alguien que tenga alguna inquietud, algo que tenga que desarrollar. Listo. Perdón. Otro aspecto muy importante que yo debo de saber manejar, porque es saber manejar, es el concepto de desplazamientos y escalamientos. Estas ideas matemáticas en realidad me permiten saber identificar de manera inmediata ciertas curvas y saber cómo yo las podría posicionar sobre el plano cartesiano cuando sufren ciertas modificaciones algebraicas. Ya vamos a ver a qué se refiere. Bien, como digo, es identificar la forma de una función y poder hacer rápidamente y un bosquejo gráfico de algo conocido. Un ratito, solamente voy a cambiar aquí una palabra. Ya. Bien. Para ello, vamos a considerar, yo conozco la forma de una función, y igual a f de x, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo sé, yo puedo ya identificar cuando es cuando es una parábola, cuando es una recta. Si estas funciones uno las puede ya identificar rápidamente. De hecho, hasta inclusive en forma de ecuación, una circunferencia, pero obviamente recuerden que cuando yo escribo la ecuación de la circunferencia, sabemos que eso no era una función como tal, ¿no? Pero es algo muy similar inclusive. Y también voy a considerar una constante K, ¿sí? Cualquier valor. Y vamos a ver cuál es la incidencia cuando yo comienzo a hacer ciertas manipulaciones. ¿Y a qué se refiere esta idea de desplazamientos de escalamientos? Y aquí vamos a tener los diferentes casos. Ya, dice, ¿qué pasa cuando yo a esta f de x, que es conocida, le sumo una constante k? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en la parte gráfica? ¿Se ve la presentación tal vez? Sí, profe. Aquí voy encontrando ciertas... Y molestan el ojo, como se dice. Un ratito, ya. Me hace el corrector ortográfico y cuando uno le ve nuevamente se ve horrible. A ver, bueno, ya más adelante debe estar los otros errores. Lo que mencionaba, ¿no es cierto? Este primer caso. A la función f de x que yo conozco gráficamente, le digo, le identifico, es esta curva, y yo sé cuál es la gráfica. Partimos desde ese concepto, ¿sí? Y digo, a esta función le voy a agregar, o le voy a sumar, perdón, un valor mediante la constante k. Gráficamente, ¿qué representa o qué significa? Significa, cuando yo le sumo, y hay que tener mucho cuidado y entenderle bien, cuando yo aquí le sumo a la función la constante, eso significa una traslación vertical. Se me mueve de manera vertical. Es decir,
la función se va a desplazar hacia arriba respecto al eje, sería al eje X. ¿Sí? Cuando yo le sumo a la función una constante K. Y el mismo efecto, o contrario, el efecto va a ser cuando yo le reste una función K, es decir, voy a tener que la función se me desplaza hacia abajo con respecto al eje X. Por eso se refiere a un desplazamiento vertical, y vuelvo a reiterar, ¿cuándo se da eso? Cuando a la función le sumo o le resto una constante K. ¿Se entiende esa idea? Por eso digo, yo podría identificar de manera inmediata una gráfica que para mí es conocida. Si yo digo la parábola y igual a x al cuadrado, yo sé que es una parábola con el vértice en el origen, pero sucede que yo digo, le voy a sumar más 2, significa que todos los puntos se van a desplazar 2 unidades, es decir, que el vértice pasaría a la posición 2. ¿Sí? ¿Estamos? Tal vez para entender de mejor manera y para que se pueda apreciar, voy a utilizar el GeoGebra. Insisto, voy a poner la función esta fácil, ¿no? Digo x al cuadrado. Esta es la función. A ver, un ratito voy a mostrarles la pantalla del GeoGebra. Creo que nos estaba presentando. Listo. ¿Se ve la pantalla del GeoGebra? Sí, profe. Okay. Lo que acabo de mencionar. Tengo la función x al cuadrado. Pero digo, ahora le voy a sumar una cantidad, no sé, más 2. Si observan ustedes qué es lo que pasa, la misma gráfica no cambia sus características geométricas, la parábola. Sigue siendo de las mismas características. ¿Sí? Pero lo que he hecho es desplazarse 2 unidades. Lo que quiero que se entienda es que cada punto, ¿no es cierto? Y un ratito aquí que cada punto, por ejemplo, este punto es el que le corresponde acá, y hay un desplazamiento de 2 unidades. Como podemos ver, el vértice que está en el punto C ahora pasó a la posición D, pero se movió 2 unidades. Cada punto se movieron 2 unidades, en este caso para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Pero ojo, por eso digo, yo podría ver una relación y en base a estas características digo, no, esta es una parábola que está desplazada para arriba o está desplazada para abajo. Poniendo el mismo ejemplo, ¿no? Aquí ahora voy a colocar x al cuadrado menos 1, lo que está aquí en rojo. Ahora la parábola, en el momento que le dije menos 1, dije desplácese para abajo. Cada uno de los puntos de la parábola se van a desplazar una unidad. Es decir, podemos ver aquí algo muy similar, que el vértice que estaba en el punto C, ahora pasa al punto E. ¿Y cuántas unidades se desplazó este punto? El menos 1, el que nosotros hemos colocado en mi relación. ¿Sí? El punto A ahora corresponde a este punto, se desplazó una unidad, etcétera, y eso es lo que sucede con todas las demás relaciones. Voy a borrar la anterior. A ver, borremos el punto B y el punto D. ¿Estamos? ¿Se entiende esta parte? ¿Qué es lo que sucede? Esto es el desplazamiento de la función que está en verde, que es mi original. Tal vez alguien quiera decir algo, no sé. ¿Sí? Y obviamente, ya dependiendo del valor, voy a exagerar. Ahora voy a poner que es 4, ¿sí? Aquí para que se aprecie de mejor manera. Nuevamente vuelvo a... No, ¿alguien quiere decir algo? Tal vez se está cortando, no le escucho. No le escucho, tal vez si puede escribir porque no le... No. Entonces, un poquito a eso se refiere el desplazamiento vertical. Vuelvo a reiterar, es sumarle o restarle a la función, es decir, a la variable dependiente. Eso es lo que estoy haciendo. Yo estoy sumándole a y. Tiene que entenderse de esa manera. Y cuando le sumo a y, lo que hago es sumo o resto. El desplazamiento es o hacia arriba o hacia abajo. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Bien, vamos a la otra parte. Tenemos ahora, el concepto de la traslación horizontal es, por eso digo, vean bien claro lo que estoy desarrollando.
En este caso, a lo que yo le estoy agregando una modificación es a la variable independiente en el tercer caso que tenemos ahí escrito. Ahora, a la variable X, yo le voy a sumar un valor K, o en su defecto, le voy a restar un valor K. Y esto se entiende como la traslación horizontal, y hay que entenderle. Cuando le sumo un valor K a la variable X, por eso hago énfasis en eso, que hay que diferenciar con lo de acá. Acá sumo a Y, sumo o resto a Y. Acá le sumo o le resto a X. Cuando le sumo acá, el desplazamiento es hacia la izquierda. Es en esta dirección. La función se desplaza a la izquierda. Y cuando le resto menos K, la función se desplaza horizontalmente a la derecha. ¿Sí? Mucho cuidado con esta interpretación. ¿Sí? Entonces hay que tener presente que este tendría que ser un segundo caso, pero cuando yo le sumo o le resto a la variable X, tal cual está ahí denotado en las relaciones. ¿Cuál sería el efecto gráfico? Bajo el mismo ejercicio anterior, voy a borrarle este punto. El C se queda porque le pertenece a la función original, ¿sí? Listo, entonces lo que digo ahora es la misma función, vamos a poner un paréntesis, X al cuadrado más 2, déjenme ver si estoy bien, no, estoy mal, perdón. Un ratito aquí no me alcanzó a ver, ¿sí? Digo, X menos, pongámosle más 2, y todo esto elevado al cuadrado, porque allí recuerden que aquí yo me modifiqué el X. Si ven aquí qué es lo que pasa, el desplazamiento se va hacia la izquierda cuando está acá, que le agrega el X, porque se mantiene la misma forma matemática. El cuadrado no lo he hecho nada, se mantiene, es una función, es una parábola. Pero la parábola se me desplazó en menos 2 unidades y sucede exactamente lo mismo, lo que habíamos mencionado. Cada uno de los puntos de la parábola original con respecto a la nueva parábola desplazada hacia la izquierda, se me mueven 2 unidades. Para que se aprecie mejor, le haré más pequeño a L. Perdón. Ponemos esto. Sí, el vértice, cuando le sumé a la variable X, la constante más 2, se me desplazaron 2 unidades a la izquierda. Y cada uno de los puntos sufre la misma modificación. Si ustedes observan, vuelvo a reiterar, la parábola como tal, su geometría de la parábola no se ve afectada. Se mantiene la misma forma. ¿Sí? Es como, pondré tal vez un ejemplo. Yo tengo una taza en mi mesa y está a mi lado derecho y le paso al lado izquierda, las características de la taza no han cambiado, ¿no es cierto? Se mantiene la forma, la figura, las dimensiones, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente cuando utilizo la misma relación, ahora vamos a poner otro caso, ¿no es cierto? Vamos a ver, cuando X le pongo menos 4, ahora le voy a restar. Si ven, acá tengo ahora esta, voy a cambiarle de color para que se aprecie. Es la que está en rojo. Quitémosle la anterior, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ya, esta de aquí. Si ven aquí en la que está en rojo, yo le resté menos 4, es decir, cada uno de los puntos se me va a mover hacia la derecha 4 unidades. ¿Estamos? Si ven este punto de aquí, se movió 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. ¿Estamos? Y nuevamente reitero, las características geométricas de la función no se han modificado. Entonces, hay que tener presente que en esta primera instancia de traslación tenemos una traslación vertical y una traslación horizontal. La vertical, reitero, es cuando sumo y resto a una constante a la variable y. Cuando sumo es para arriba, cuando resto es para abajo.
Cuando hago la misma consideración con la variable independiente, cuando sumo a X, se me mueve a la izquierda, cuando resto a X, se me mueve a la derecha. ¿Estamos? Preguntas. No sé si queda claro estos conceptos. Insisto, créanlo, no me ayuda bastante a identificar cuando yo quiero hacerlo. Saber que una gráfica conocida cómo está posicionado incluso en un plano cartesiano. Déjenme ver un ratito aquí porque existe y encuentro unos errores y Bien. ¿Qué pasa ahora cuando yo hago a la función f de x, le agrego o se entendería, aunque vamos luego a ver eso, ¿qué pasa cuando a la función f de x le cambio de signo? ¿No es cierto? Si mi función f de x estaba definida con signo positivo, ¿no es cierto? Le agrego a toda la función el signo negativo. Lo único que yo obtengo es lo que se conoce como la reflexión. Es decir, la misma función se mueve hacia el otro lado, hacia abajo. ¿Sí? En este caso, vuelvo a reiterar, le he puesto un signo negativo a la salida, a Y. Y el otro caso es, ¿qué pasa cuando le pongo un signo negativo a la variable X? Le doy esa característica. Lo único que estoy generando es una función que es simétrica respecto al eje Y. Ya vamos a ver aquí cuál sería los efectos gráficos que se van a tener. Un ratito, déjenme ver. A ver, lo que acabo de mencionar es esto, ¿no es cierto? En primera instancia le puse un valor negativo a f de x que se entendería a la salida, y en el segundo caso le estoy colocando un signo negativo al valor de entrada. Aquí sería una reflexión o simetría respecto al eje X, ya explico eso a continuación en el GeoGebra, y en el caso que si le hago un signo negativo a X, lo que hago es generar una curva simétrica respecto al eje Y. Y nuevamente volvamos al ejercicio de acá, al GeoGebra. Bien. Voy a utilizar aquí otra gráfica porque no se va a poder apreciar mucho en la parábola. Uno de los casos no se va a apreciar de buena manera. A ver, voy a poner otra función para que se pueda observar. Voy a poner x al cuadrado menos 2x. A ver, no. Un ratito voy a poner otra función para que se aprecie de mejor manera. Borrémosle esta, cerrémosle. Ok, ya. Voy a considerar otra función solamente para explicar esta parte de qué pasa cuando le pongo un signo negativo. Esta función, que yo la conozco. Estamos partiendo de ese supuesto. Yo la conozco, ¿no es cierto? Y lo que acabo yo de mencionar es qué pasa cuando esta misma función, a toda la función, yo le doy un signo negativo. Es decir, voy a poner aquí menos y voy a escribir la misma función x al cubo menos 6x, perdón, no es esto, menos 6x más 4, ¿sí? Si ustedes pueden observar aquí, cuando yo le doy un signo negativo a toda la función, si ven ustedes ahí entre la línea azul y la línea tomate, es como que se dio la vuelta. Este punto de acá, voy a tratar de posicionarle, este punto de aquí, que antes a lo mejor valía, no sé, casi 10 unidades, ahora vale casi casi menos 10 unidades. Si ven, se mueve hacia el otro lado, se invierte, se da una vuelta, y por eso decimos que cuando yo le doy un signo negativo a la salida, se genera una simetría con respecto al eje X, porque esta distancia de aquí a acá al eje X y de aquí hasta acá hasta el punto M es la misma. Y para cada uno de los valores que yo puedo considerar, por ejemplo, aquí tal vez se puede ver con mejor el valor numérico. Aquí cuando es 4, este punto se transformó en menos 4. ¿Sí?
Entonces aquí se puede ver que hay una reflexión. Es como, en este caso podríamos entender que yo me voy tal vez a una laguna, ¿no es cierto? Me paro al filo de la laguna y veo hacia abajo. Lo que veo es mi reflejo. Así se entendería cuando yo le doy un signo negativo. Estamos, el primer caso que habíamos considerado. Ahora, ¿qué sucede cuando yo le pongo un signo negativo a la variable X? ¿Qué es lo que va a pasar? Y voy a utilizar la misma relación, ¿sí? Pero tengo que ponerle valor negativo a todos los valores de X, a todos los valores de X. Ojo, porque eso es lo que me dice la definición. Entonces voy a utilizar esto. Voy a hacer ahora, tengo paréntesis, menos, ¿no es cierto? X, esto elevado al cubo, sería menos 6 menos X, ¿no es cierto? Estoy haciendo eso, y más 4. ¿Sí ven? Ahora tengo la otra contraparte. Como digo, no sé si se logra apreciar este punto de aquí en azul, que es la función original. La función original ahora se movió acá. Ahora mi espejo es el eje Y, nada más. Ahora mi espejo es el eje Y. Obviamente, no estoy analizando aquí la simetría, no se debería de entender la simetría, sino se debe, yo estoy obteniendo una función que se me refleja a lo largo del eje Y. Aquí era lo que decía, es el espejo. El eje Y se convierte en mi espejo. Todos estos puntos se mueven al otro lado. Este punto de aquí le corresponde al de acá. Este punto de aquí le corresponde al de acá, ¿no es cierto? Es el respectivo correspondiente, ¿sí? Se da el sentido del valor, ¿sí? Un poquito las interpretaciones de estas operaciones que yo puedo obtener. Bien, otro análisis también que nosotros podríamos desarrollar es ¿qué sucede? Bien, déjenme ver, listo. Ahora, lo que le sigue a continuación, ¿no es cierto? Lo que estamos desarrollando para poder interpretar desde el punto de vista gráfico es, ¿qué pasa cuando ahora a la función le multiplico por una constante A? Pero obviamente con ciertas características esta constante A Profe, perdón que le interrumpa, es que no se ve la pantalla. no se ve. A ver, ya le veo. Ya le veo, Paulina, déjeme ver. Ya. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí, profe. Lo que yo mencionaba es ahora, veamos cuál es el efecto de multiplicar a la función f de x a la salida. Por eso digo, traten siempre de diferenciar lo que estoy mencionando. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, Ya, profe. listo. Entonces, nuevamente reitero. ¿Qué pasa cuando ahora a la función f de x que me representa la salida le multiplico por un factor a? Pero con cierta característica, el factor a va a ser mayor a 0, es decir, un valor positivo. Aquí yo voy a analizar dos intervalos. ¿Qué pasa cuando es mayor a 1? ¿Y qué pasa cuando a está contenido entre 0 y 1? Y aquí les voy a poner este ejemplo. Si yo multiplico el 2 por 1.5, ¿qué va a pasar con el resultado? ¿Incrementa o decrementa? Incrementa, ¿no es cierto? Es rápido. 2 por 1.5 me da 3, o sea, no hay donde perderse. El 3 es mayor a 2. Pero cuando yo multiplico el mismo 2 que dije hace un momento por 0,5, ¿qué pasa con el resultado? Disminuye. Y es lo que yo quiero que perciban aquí. Y es lo lógico. Cuando A es mayor a 1, ¿qué implica? Que los valores de salida se van a incrementar de acuerdo a ese factor. Pero si los valores o el valor de A está entre 0 y 1, significaría que el valor de salida va a ser menor. Cuando es mayor a 1, es como entenderle que yo le estoy estirando a la gráfica, porque sus valores de salida se van a comenzar a incrementar.
¿sí? Debido a que A es mayor a 1. Por eso hice el ejemplo de hace un momento. Si le multiplico 2 por 1.5, en vez de tener 2, ahora voy a tener 3. ¿No es cierto? Y ese mismo ejemplo de 2, cuando le multiplico por 0,8, yo ya no voy a tener 2, voy a tener un valor inferior a 2, que sería 1,6. En el primer caso se entiende como estirar y en el segundo caso se entendería como contraer, como aplastarle a la función. ¿Sí? Un poquito ya vamos a hacer la representación gráfica para que se entienda esa parte, o sea, y es solamente de interpretación. De igual manera, ¿qué pasa cuando yo aplico el valor absoluto a la función? ¿Sí? Lo único que consigo es establecer que esta función nunca va a tener valores negativos. Es decir, por la propia regla matemática del valor absoluto, todo valor de la salida que era negativo, automáticamente, ¿qué va a ser? Positivo, ¿sí? Y veamos esto en el GeoGebra, cómo se interpretaría. Ponerle el mismo ejemplo que tenía en la forma, a ver, déjenme ver, voy a poner x al cubo menos, no le voy a hacer muy grande, le voy a poner, sería menos 4x, ¿ya? Y listo, le voy a tomar esta función como ejemplo para este caso. Lo que digo a continuación es la misma función, le voy a multiplicar por un factor a, que es positivo, en primera instancia mayor a 0. Veámosle así más bien, pongámosle a es igual, para mejor manipularle de esta manera, es igual a 2. Ya, generé eso lo de aquí. A le voy a mover entre 0 y un valor a 1, no importa, entre 0 y 5. Aquí está incluido el valor 1, ¿sí? Y voy a hacer a continuación que vamos a ver sale aquí la gráfica de la función. Déjenme ver, a ver por qué no me está saliendo la gráfica. Está desmarcado, profe. Perdón, gracias. Eso ha sido el error, ya. ¿Listo? Entonces aquí un poquito, bien. Si ven aquí se puede apreciar lo que acaba de mencionar, cómo va variando y eso se entendería. Cuando es mayor a 1 es como si le estuviera estirando. Pero si ven que estos valores de aquí de menos 2 y 2 y 0, si ven que esos no sufren ninguna modificación, o sea, solamente manteniendo esas características, sobre esas características, yo le estiro o le comprimo. Ahí podemos ver el valor de A que es menor a 1 y la condición que estoy indicando. ¿Sí? Entonces, eso sería, ¿qué pasa cuando a la función, por eso reitero, a la salida le multiplico por un factor A que siendo positivo, ¿qué pasa cuando es mayor a 1? ¿Qué pasa cuando está entre 0 y 1? Y se entiende de esa manera. ¿Estamos? Y obviamente, este mismo ejemplo, desmarquémosle esto, voy a poner el valor absoluto. ¿Dónde está el valor absoluto de este? Aquí está, valor absoluto. Voy a poner la misma función, x al cubo, perdón, x al cubo menos 4x, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es esta segunda función. Me parece que es esta. Le voy a cambiar de color. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando le saco el valor absoluto? La parte negativa, que en este caso es lo que está marcado en verde, si ven que se me vuelve positivo, es la función que está en rojo. Todos los signos son positivos, es lo lógico, el valor absoluto cumple esa característica. Pero gráficamente, ¿cómo le afectaría? Nada más. ¿Estamos? Vamos a ver. Ya, volvamos a la presentación. Ahora, el otro caso. ¿Qué sucede cuando a la variable independiente le multiplico una constante? Y de igual manera, bajo la condición de que sea mayor a 0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando le haga que a es mayor a 1? ¿Sí? Se entiende que la función se contrae verticalmente. Es decir, es como si yo le estuviera aplastando de manera horizontal, comprimirle. Y cuando a está entre 0 y 1, es como si yo le estirara de manera horizontal el efecto que voy a tener en la gráfica. Veamos aquí entonces con el mismo ejemplo, el efecto que sucede en la función bajo esa consideración. Sí, a ver, vamos a ver acá.
Y ahora voy a tener, a ver, quitémosle esto. Y ahora lo que tengo que hacer es a la misma función multiplicarle por esa característica, sería ax al cubo. Perdón, aquí sería todo esto al cubo, porque esto es lo que, todo, ojo, recuerden que lo que yo hago es a la constante x, ¿sí? Y obviamente esa también se ve afectada a la constante por la potencia. Mucho cuidado, no me refiero solamente a multiplicar por a la x, ¿sí? Sino tiene que ser a toda la variable. Menos 4, aquí me quedaría ax. Listo. Bien, y nuevamente veamos el efecto que sucede aquí haciéndole correr. Si ven, cuando A es mayor a 1, es como que si le estuviera comprimiendo, ¿sí? Si ven que en este caso los puntos máximos, me refiero a estos valores de aquí, no cambian las salidas, los valores como tal, ¿sí? En estos máximos de aquí. Pero sin embargo, ya cuando le voy viendo aquí en este caso dice que es menor a 1, ¿sí? Se estira, mayor a 1, se comprime el efecto que se tiene. Entonces, lo que yo mencionaba al inicio de esta parte que estábamos desarrollando, cuando yo identifico la forma de la función y puedo ver estas características que hemos denotado cuando está sumado o restado, cuando está sumado cuando está sumado o restado la variable de salida, traslación vertical, desplazamiento vertical. Cuando se suma o se resta la constante, la variable independiente es positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Cuando se multiplica por menos 1 es una reflexión hacia abajo, ¿no es esto? Cambia la reflexión con respecto al eje X. Cuando pongo negativo a la variable independiente a X, se me mueve como si fuera simetría con respecto al eje Y. ¿Qué pasa cuando le multiplico a la salida por una constante bajo estas dos características? Cuando es mayor a 1 es estirar, cuando es menor a 1 es comprimir verticalmente. En el caso de X, cuando le multiplico por una constante A, cuando es mayor a 1, comprimo, y cuando es menor entre 0 y 1, se estira de manera horizontal. ¿Sí? Las consecuencias, ¿no es cierto?, en estas características, vuelvo a reiterar sobre una función conocida. Y de esa manera yo podría agilitar ciertos procesos en cuanto a la representación gráfica. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ver, aquí vamos a tener ya todos los casos. Ahora, claro está que puede darse todos los casos al mismo tiempo, ¿no es cierto? O sea, puede ser que yo tenga sumado una constante, la variable independiente, sumado restado a la variable independiente. Ojo, aquí ya aparece un mix. Entonces es evidente que todas estas características van a hacer que la función inclusive se desplace a cualquier parte del plano cartesiano. ¿Sí? Aquí tenemos los dos efectos que se puede apreciar, pero en cada uno se comporta de manera diferente. Preguntas, ¿alguna duda? No sé si queda claro, como digo, estas operaciones que estamos desarrollando. En cuanto a las operaciones que yo podría intuir están presentes en una función conocida. ¿Alguna duda? Preguntas, dudas, inquietudes. No, no, profe. ¿Sí? Poquito, como digo, es importante eso, lo del GeoGebra, creo que ustedes ya lo saben manejar, creo que en el colegio desde ahí creo que no sé si les enseñan a manejar o creo que utilizan como herramienta. Sería bueno que siempre hay cualquier duda, ahí podrían ustedes percibir ciertas características de una función. Es saber utilizar más bien esa herramienta, ¿sí? Como sugerencia que lo sepan utilizar o que le comiencen a utilizar. Bien, vamos a ver. Prácticamente, vamos a ver nuestras funciones. Les comento ayer en una reunión de la línea, me parece que ya está definido una fecha para los exámenes. No alcancé a escuchar concretamente, ¿sí? Pero estarán pendientes porque parece que ya está determinado para cuándo se va a realizar el examen,
de interciclo. Como digo, no va a ser la próxima semana con ustedes. ¿Estamos? Listo. Dejaríamos la materia hasta esta parte. Mañana ya continuaremos con otros temas también muy interesantes y en donde ya vamos dando ciertas características a ciertas relaciones matemáticas que de alguna forma ya la hemos utilizado. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Queda claro? ¿Algo que, como siempre digo, tengamos que repetir?